La predicación el día de hoy es acerca del sexo. Normalmente en las iglesias no se predica este tema. No sé ustedes cuántos sermones han escuchado acerca del tema del sexo en sus vidas como cristianos. Sin embargo, en la Biblia se habla bastante acerca del sexo. Y si la Biblia habla acerca de este tema, pues nosotros tenemos que entenderlo, como la Biblia lo enseña, y también debemos predicarlo, en el caso de los pastores y en el caso de los padres de familia, debemos enseñarlo en la congregación, debemos enseñarlo a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. Algunas de las razones por las cuales nosotros a veces no estamos predicando acerca del sexo es porque pensamos que el sexo es malo, es pecaminoso. Esa idea en nuestra cultura viene porque así es visto por la Iglesia Católica Romana, como algo que es un mal necesario, es como sucio, pero hay que practicarlo porque es la única forma de reproducirlo, ¿verdad? Eso no está más alejado de la verdad que otras doctrinas que tiene también la misma Iglesia. Sin embargo, nosotros debemos entender con claridad, y es la primera idea que debemos tener firme aquí en este momento cuando pensamos acerca y cuando leemos en la Biblia acerca del sexo, que no es malo, no es pecaminoso en sí mismo. De hecho, Dios creó el sexo y creó el placer en el sexo. Por lo tanto, el sexo en sí mismo nunca puede verse como pecado. Sí, ¿eso cómo lo podemos entender? Bueno, en el primer capítulo del libro de Génesis, versículo 28, encontramos fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Todos ustedes recuerdan el pasaje. El Señor está hablando al hombre que acaba de crear a su imagen y el mandamiento que le da es fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cómo se multiplican los seres humanos? Nosotros no somos como las amebas, ¿verdad? Que las cortamos por la mitad y se duplican. No. La única forma en que los seres humanos podemos multiplicarnos es por medio de la relación sexual. Noten que este está en el capítulo 1 de Génesis, mucho antes del pecado. Es decir, no es y nunca fue diseñado por Dios el sexo como algo pecaminoso. Todo lo contrario, como algo glorioso. Ustedes recuerdan que después de que leemos todas estas palabras, Dios vio lo que había creado y era bueno en gran manera. Y dentro de eso está el sexo. No solamente para la reproducción. Luego ustedes y yo seguimos leyendo capítulo 2 de Génesis y encontramos en el 2:24 que dice que los dos serán una sola carne. Esto refiriéndose a la unidad perfecta entre el varón y la mujer, esa unidad que va a reflejar la gloria de Dios, porque así como Dios es unido en amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al ser creado el hombre a imagen de Dios, el hombre refleja esa perfecta unidad en amor. Ahora, sin embargo, también ese serán una sola carne lo encontramos en la Biblia con respecto a la relación sexual. En 1 Corintios, capítulo 6, que vamos a estar leyendo más adelante, no lo busquen, dice que serán una sola carne con respecto a la relación sexual. Es más, aquí está en sentido negativo cuando un varón o una persona va y tiene relaciones con una prostituta, y dice serán una sola carne. Está hablando aquí de la relación sexual y dice que son una sola carne. Por lo tanto, nosotros debemos en primer lugar entender que el sexo en sí mismo no es malo, es creado por Dios con el placer sexual para su gloria y su honor. Por otra parte también la Biblia compara la traición sexual, la infidelidad con, el pecado con inmoralidad sexual. Por ejemplo, voy a leerlo yo, está en Ezequiel capítulo 23, versículo 5, y dice: y Aholá o Aholá, que en este caso es Israel, cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos,
con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Acabamos de leer los 10 mandamientos, contexto de la libertad de Egipto. Porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en la mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Noten aquí cómo la infidelidad sexual es comparada con el pecado. Claro, cuando nosotros pecamos, cuando un ser humano peca, está diciendo que ama algo más que a Dios, porque aquí está el mandamiento de Dios que es justo y bueno, y la expresión del amor hacia Dios es obedecer ese mandamiento. Pero cuando yo obedezco otra cosa y desobedezco el mandamiento, estoy amando más esa otra cosa. Hoy estábamos hablando con el pastor, les está hablando de que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, el incumplimiento de la ley es un amor a otro diferente, es una infidelidad. Entonces eso es lo que vamos a estar meditando en el día de hoy. Por eso el título es el sexo como perversión idolátrica, como perversión máxima, como infidelidad máxima contra Dios, o el sexo como parte de la glorificación del nombre del Señor. Ese es nuestro tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Antes de leer el pasaje, quisiera que oráramos. Amado Señor y Dios, queremos darte gracias por este tiempo juntos, por esta palabra tuya que nos vas a estar predicando. Señor, queremos implorarte que esa palabra obre en nosotros, que yo todo lo que diga sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que podamos nosotros ser transformados por el poder del Evangelio que trae esta palabra, la buena noticia de salvación en Cristo. Muéstranos a Cristo aquí en lo que es la relación sexual que tú diseñaste y cómo podemos disfrutar y deleitarnos y estar agradecidos por Cristo, pero también cómo podemos servir a Cristo y exaltar el nombre de Cristo por medio de nuestras relaciones sexuales. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje para meditar acerca de la relación sexual que he escogido es 1 Corintios, capítulo 7. Vamos a estar predicando sobre los primeros 3 versículos, pero vamos a leer hasta el versículo 9 y vamos a leer algo antes de eso también. Entonces, 1 Corintios. Vamos a leer desde el capítulo 6, 1 Corintios 6, versículo 15, hasta el capítulo 7, versículo 9. 1 Corintios 6, 15. Dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería como abriendo comillas, bueno le sería al hombre no tocar mujer, cierra comillas, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal.
y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y en este es el pasaje. Y debemos recordar que este pasaje se encuentra en un contexto más grande todavía, es decir, el tema acerca de la sexualidad inicia en el capítulo 5. No podemos ir allá por cuestión de tiempo, ya sería muy grande el pasaje que vamos a estar meditando, pero quiero apelar a la memoria de ustedes. Ustedes recuerdan que en Corintio había un hombre que estaba viviendo y teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. Y Pablo dice, oiga, y ustedes en lugar de haber sacado a ese impío, además se enorgullecen, se jactan de que esté él con ustedes. ¿No deberían ustedes haberlo sacado? Yo ausente, pero como presente entre ustedes, ya lo he juzgado y lo he sacado, por lo tanto, ustedes deberían hacerlo. Ese es el contexto. Ahí empieza el apóstol Pablo a hablar sobre el tema sexual y en contexto de la fornicación. Luego hace un paréntesis porque dice que ustedes deben juzgar, es decir, debía haber ejercido la disciplina eclesiástica, el consistor de esa iglesia, haber expulsado al tal. Y luego Pablo empieza a hablar del juicio y que cómo los cristianos, los creyentes en la iglesia deben juzgar todas las cosas, y luego de que habla del tema del juicio y cómo eso hace que tampoco debamos nosotros llevar a las cortes o a los juzgados nuestros conflictos, sino manejarlos en la iglesia. Luego está regresando al tema de la fornicación, de la inmundicia sexual. Ese es el contexto en el cual estamos nosotros en nuestros versículos que vamos a estar tratando el día de hoy. La carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, está exhortando a hacer limpieza de dos tipos. Una con respecto a las falsas creencias y otra con respecto a los comportamientos inadecuados, impíos, pecaminosos. Y es en ese concepto de guardar la unidad que está el tema del matrimonio, de la sexualidad. Y noten ustedes cómo tiene mucho que ver, porque la mejor, la más grande expresión que podemos tener de unidad es la unidad entre los seres humanos, y la más grande de ellas es el matrimonio, la relación entre el varón y la mujer. Y la sexualidad es lo más íntimo y lo más unidos en un solo cuerpo que reflejan un hombre y una mujer. Todo esto lo tiene que trabajar el apóstol Pablo, porque Corinto era una ciudad sumamente pervertida. Era la ciudad del pecado de su época en el Imperio Romano. Tan feos, descarados y sucios eran las costumbres que tenían los corintios, que cuando alguien cometía una perversión sexual, la gente decía, ¿viste corintio? Ay, así era de perversión. Pero lo extraordinario del punto es que allí mismo Dios llamó a Pablo a iniciar una iglesia. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando estaban narrando su tiempo en Corinto, que Dios se le apareció en un sueño y le dijo, quédate aquí y predica fielmente, porque tengo mucha gente aquí en esta ciudad. A esta gente es a la que estamos ahora escribiendo el apóstol Pablo. Y por supuesto, lo que rodea a los corintios es inmoralidad sexual por todos lados. Y eso
permea la iglesia. De hecho, ellos practicaban todas estas cosas y ahora están saliendo, por la obra del Espíritu Santo están saliendo, pero muchos de ellos lo experimentaron, lo vivieron, todavía tienen tentaciones y por lo tanto también prácticas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Todo esto para decirles, no sé si a ustedes les parece, pero a mí también, que nosotros estamos en un tiempo Corinto, ¿verdad? En un tiempo Corintio, es decir, cuando nosotros vemos hoy en día cómo está el mundo, qué están pensando las personas alrededor nuestro respecto al sexo, encontramos que la pornografía, el adulterio, la homosexualidad, las relaciones sexuales antes del matrimonio, no solamente son cosas comunes, pero son cosas que se promueven. Es horrible que hoy en día los mismos padres están diciéndole a sus hijos, mire, primero tengan relaciones sexuales a ver si se entienden antes de casarse. Los mismos padres de familia. Y si un hijo dice que es homosexual, los padres lo felicitan. Felicitaciones, mi amor, sé libre y disfruta. Qué perversión estamos viviendo hoy en día. De tal manera que no estamos muy lejos de lo que estaban viviendo los corintios en su época. Hasta la bestialidad, el incesto, forman parte de la cotidianidad hoy en día. La bestialidad es la relación con animales. Es en ese contexto en el que el apóstol Pablo está predicando acerca de la verdadera sexualidad. Lo primero que leemos en nuestro pasaje, capítulo 7, versículo 1, es que los corintios le están diciendo a Pablo por una enseñanza anterior que él probablemente hizo acerca del matrimonio y la relación sexual. Ellos llegaron a la siguiente conclusión: bueno sería entonces al hombre no tocar mujer. Y eso es lo que entra a contestar el apóstol Pablo. Y lo que el apóstol Pablo está enseñando, o lo que enseñó mejor antes, hace que ellos tengan esta reacción en la cual se pasan al otro lado. Y eso es muy común en la enseñanza que se hace en el mundo con respecto a los principios bíblicos sobre la sexualidad. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero lo mismo le pasó al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús le empezaron a preguntar acerca del divorcio, él dijo, ¿saben qué? El que se divorcia de su esposa, a no ser por adulterio, hace que ella adultere, y él también cuando se vuelvan a casar con otro. Está diciendo el Señor Jesús que no era lícito dar carta de divorcio a la esposa por cualquier motivo. O sea, me cansé de ella y me hastié, carta de divorcio y borrón y cuenta nueva, nuevo matrimonio, nueva mujer. Pero noten ustedes cuál es la reacción. Voy a leerles. Dice el Señor Jesús: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por causa de la dureza de vuestros corazones. Mas al principio no fue así. Yo digo que cualquiera que se case con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ojo a esto. Dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sus discípulos. Eso de ser monógamo está totalmente contrario a la mente humana pecaminosa, aún en el pueblo de Israel. Esto no es Corinto. Jesús está hablando en Israel, el pueblo de Dios. Hasta dónde había llegado la perversión sexual en el pueblo de Dios, en donde fácil y rápidamente y alegremente se hacían cartas de divorcio para poder estar con una y con otra y con otra, lícita y legalmente ante los ojos de Dios. Ser monógamo, tanto en Israel como en el mundo pagano, era demasiado. Era mucho pedir. Aquí están diciendo exactamente lo mismo los corintios. Si la única manera de practicar la sexualidad de una manera que agrade a Dios
es casándose con una sola mujer y siendo fiel a ella mejor. No tocar mujer. Los seres humanos de nuestro pecado vamos de un extremo al otro. Entonces, este espíritu, digamos así, de que es bueno no tocar mujer, no se encuentra solo en Corinto. Pablo tiene que hablarle a Timoteo exactamente lo mismo cuando está en Éfeso. En el capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Noten la descripción de estos hombres que dicen, bueno, mejor entonces no tener mujer. Dice que son espíritus engañadores con doctrinas de demonios. Entonces tenemos por un extremo el que yo puedo obedecer a Dios, pues simplemente me divorcio, vuelvo a mi casa, me divorcio, vuelvo a mi casa, me divorcio, vuelvo a mi casa. No hay problema, es legal. Por el otro lado está entonces mejor no casarse. Pero la respuesta de Pablo aquí en 1 Corintios 7 es: a causa de fornicación, cada uno tenga su pareja singular. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios hizo al hombre sexual. En este pasaje, Pablo está reconociendo eso. Dios creó al ser humano sexual, es decir, con el deseo y la necesidad sexual. Pero va más allá. Como el pecado mora en nosotros y como el pecado en las personas no creyentes ha esclavizado al ser humano, pero aún nosotros los creyentes tenemos eso atrás en nuestro pasado, pesando en nuestros hombros, hace que sea muy difícil, imposible dominar la necesidad sexual. Solamente un regalo de Dios, un don de Dios, puede hacer que una persona pueda no necesitar tener sexo. Entonces, como la mayoría de nosotros necesitamos el sexo, el Señor dice, es importante que se case para que pueda satisfacer esa necesidad. Imaginémonos a alguien que no necesitara respirar. Sería un don de Dios, pero es solamente un milagro de Dios que alguien pueda vivir sin respirar. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, como el contexto de la fornicación, aquí Pablo parte de esa idea. Dice, mire, la fornicación es algo que es vivo, es algo que está presente en nosotros a causa de A, nuestra necesidad sexual, B, nuestra inclinación pecaminosa. Por tanto, una razón lícita, necesaria para una persona que no tiene el don de castidad es casarse para no cometer adulterio. Lo digo de nuevo, una necesidad para un creyente que no tenga el don de continencia es casarse. ¿Qué pasa si no se casa? Va a caminar a la fornicación porque tiene necesidades. Pero también, de acuerdo a lo que leímos en 6, 15 y 16, explica que esa relación sexual entre un hombre y su esposa hace que ellos sean una sola carne. Y si eso lo leemos entendiendo y recordando el contexto del capítulo 2 que ya leímos nosotros aquí, está hablando de que esa intimidad, esa unidad, esa máxima expresión de la unidad en amor
que hay entre un varón y una mujer en el matrimonio, en el pacto del matrimonio, hace que allí se refleje la gloria de Dios. Es decir, eso no está en nuestro pasaje de hoy, pero sí está en la palabra de Dios. Pablo empieza por el lado, digamos así, de la fornicación, porque es el contexto. Pero si nosotros lo vemos por el otro lado de la gloria de Dios, podemos entender exactamente lo mismo. La relación sexual en el matrimonio da gloria a Dios. Y vamos a ver un poquito por qué. Una de las cosas que podemos ver en la distinción de lo que la Biblia enseña con respecto al sexo y lo que enseñan las demás religiones es que en ambos casos hay alto contenido sexual. Por ejemplo, en el Islam, el Edén de aquellos hombres heroicos que se inmolan a sí mismos matando impíos, según ellos, es que ellos van a recibir en el cielo un harén. Por el otro lado, los budistas tienen como su máxima meta el no desear absolutamente nada. Acabar, extinguir todo tipo de deseo, incluyendo el deseo sexual. Entonces noten cómo vemos los dos extremos allí, en las religiones paganas. En la religión católica prohíben a algunos, también, sobre todo los sacerdotes, casarse. En la nueva era, entonces, es disfrutar la sexualidad al máximo. Noten ustedes cómo son dos formas de lo que estamos viendo aquí, un extremo o el otro, en todas las religiones. Contra ellos, y como forma de mostrar su pecado, el creyente vive en matrimonios castos, puros, monógamos, y es ahí donde le damos gloria a Dios. Por eso ellos nos tienen rabia, por eso ellos nos atacan, porque nosotros mostramos cómo podemos ser felices y estar satisfechos en nuestra sexualidad en el matrimonio monógamo, como Dios lo establece. Nuestra sexualidad solidifica nuestro matrimonio, refleja nuestra unidad, que somos una sola carne, y por lo tanto da gloria a Dios, quien creó el matrimonio, y a Cristo, quien es absoluta, total, indiscutiblemente fiel a su esposa, la iglesia. Por eso el apóstol sigue diciendo: a cada uno cumpla su deber conyugal. Eso le dice a cada una de las partes. Si nosotros entendemos que el sexo dentro del matrimonio glorifica a Dios por reflejar la unidad en amor, entonces no se trae de ninguna manera extraña de los cabellos decir que es un deber conyugal. Cumpla su deber conyugal. El marido y la esposa deben cumplir su obligación conyugal. ¿Y qué significa cumplir? Significa satisfacer los deseos y las necesidades sexuales del hombre. Noten en primer lugar que es un mandamiento. Esto no es una sugerencia, ¿verdad? Está en imperativo. Es un mandamiento. Y noten que dice cumplan ese deber conyugal. Implica dar, implica proveer para el otro. ¿Proveer para qué? Para las necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades? Satisfacción, placer. Como les digo, nosotros a veces en la iglesia somos un poquitín mojigatos, pero en la palabra de Dios no.
Hay un libro entero de la Biblia que habla de este tema, de la atracción sexual, porque otra cosa importante, sexo no es solamente el punto último de la unión. Nosotros vivimos nuestra sexualidad con palabras, hablándonos. Noten ustedes cómo en Cantar de los Cantares cada uno le habla al otro con piropos. Es caricias, no necesariamente caricias sexuales, caricias. Y eso ocurre durante todo el tiempo en un marido y una mujer. Y por supuesto está la relación íntima, que es la expresión máxima, pero no es la única forma de considerar la sexualidad. Otra cosa importantísima que entonces nosotros podemos ver aquí es que esa responsabilidad implica todo el matrimonio. Es decir, no hay satisfacción en la relación sexual si el resto de nuestra relación está mal. Eso lo vamos a ver ahora en la exposición que vamos a tener para las parejas. Pero es absolutamente obvio, es decir, lo voy a decir en forma positiva y en forma negativa. En forma positiva, cuando un matrimonio está bien consolidado en la comunicación, en el amor, en la fraternidad, en el apoyo, en el perdón, el hecho está bien. Y cuando hay problemas en las demás esferas de la relación en el matrimonio, entonces el hecho no está bien. Esa relación íntima refleja lo que es el matrimonio, expresa lo que es el matrimonio, para bien o para mal. Si está bien, refleja lo bueno; si está mal, refleja lo malo. Por supuesto, nosotros como cristianos tenemos la meta, y nadie nos puede arrancar del corazón y de la mente esa meta de buscar la unidad del amor en el matrimonio, de cumplir cada uno de nosotros lo que tenemos que cumplir como esposo y como esposa para la gloria de Dios. Y por lo tanto eso implica también la parte sexual. Vamos entonces a poner ejemplos de cómo se ve esto en la relación sexual. Voy a usar la relación sexual solamente para mi placer. Voy a ser egoísta en mi placer. Voy a autosatisfacerme a mí sexualmente. O en el caso, eso pasa casi mayormente en el caso de los varones. Ahora también pasa con las damas. Pero lo que más pasa con las damas de pronto es el lado contrario. Estoy soportando el sexo porque es obligación, es algo que me toca, lo tengo que cumplir. Imaginémonos estas mismas afirmaciones, pero hablando de Cristo. Voy a usar a Cristo solo para satisfacer mi necesidad, para que haga lo que yo quiero, para que me cumpla los deseos de mi corazón. O voy a despreciar la provisión de Cristo solo soportando lo que me manda, lo que me toca vivir en este mundo. No me agrada, no me da placer, pero me toca porque Él es soberano y hace lo que quiere, y a mí me toca aguantarme. Noten ustedes que cuando hablamos estas cosas respecto a Cristo no suenan bien. Bueno, tampoco suenan bien en nuestra relación matrimonial y sexual. Por eso nuestra relación sexual debe reflejar nuestra relación con Cristo. Es una relación de humildad, de placer y de satisfacción. Por eso nosotros debemos procurar la satisfacción como pareja en nuestra relación. Eso es cumplir el deber conyugal y eso es dar gloria a Dios. Definitivamente, Cristo entra en una relación de intimidad con nosotros de manera tal que somos uno con Él. Acabamos de leer en el capítulo 6, en 1 Corintios, eso. Noten que cuando lo leímos estaba en relación con
la sexualidad, porque en el versículo anterior está hablando de no unirse con una prostituta y en el siguiente está hablando de la unidad que tenemos en Cristo por medio del Espíritu. De tal manera que es esa relación sexual la que refleja esa intimidad que nosotros tenemos con Cristo. Y nosotros entonces vamos en un proceso de entender mejor el tema y de buscar el vivir ese tema, en este caso la sexualidad, de la forma más bíblica posible para darle la mayor gloria posible a nuestro Salvador. Estamos en un proceso. Ninguno de nosotros aquí lo hace bien, total, al 100%, pero sí debe estar en nuestro corazón el procurar, como en cualquier otra área de nuestra vida en la que no estamos haciendo las cosas bien, igual en el área sexual, y yo espero que ustedes las estén haciendo, o si no, que se arrepientan y lo hagan a partir de hoy. Entre más vivimos y conocemos a nuestra pareja, más disfrutamos de nuestra unión con ella, así exactamente como pasa con Cristo. Entre más conocemos a Cristo, más le amamos, más disfrutamos de Él. Una y otra tienen relación. Nuestra relación matrimonial refleja y glorifica o no nuestra relación con Cristo. Miren cómo lo pone Cantar de los Cantares. Capítulo 1, versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Versículo 4 del mismo capítulo. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, en su cama. 1, versículos 12 y 13. Mientras el rey estaba en su recinto, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. 1:16. He aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Si ustedes leen el capítulo 2 y así en adelante, se dan cuenta de cómo habla la Biblia respecto a la relación matrimonial, a la atracción en la relación sexual y cómo eso forma parte de la gloria de Dios. Aplicaciones, mis hermanos. Primera aplicación práctica. Ustedes deben ver todo tipo de adulterio como una traición a Cristo. Noten el énfasis que dice de todo tipo de adulterio. Acuérdense que Jesucristo nos enseñó que cuando un varón mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Mirar a las mujeres, o en el caso de las mujeres a los hombres, con lascivia ya es adulterio. Ver pornografía, autogratificarse en imágenes mentales, todo eso ya es adulterio. Todo eso ya es traición. El adulterio es contra Cristo en primer lugar, no contra nuestra pareja. Todas esas son formas impías que yo debo reconocer, de las cuales me debo arrepentir y de las cuales yo debo desear con todo mi ser cambiar. La autosatisfacción, igual, obviamente. Y créanme, eso no solamente pasa con los solteros, con los casados también. La autosatisfacción es negar al otro, siendo autosuficiente en mi necesidad sexual. Y eso que está diciendo de Cristo, no necesito a Cristo, yo puedo solo. Segundo, si estamos casados debemos cumplir nuestra responsabilidad, buscar la satisfacción del otro antes que la nuestra. Debemos buscar la satisfacción del otro cuando estamos casados antes que la nuestra. Esa es la actitud de amor. Buscar el bien del otro antes que el mío. Tercero,
La buena relación sexual es solo el resultado de una vida de matrimonio centrada en Cristo, en donde tenemos unidad y amor. Repito, una buena relación sexual es solo el resultado de una vida de matrimonio centrados en Cristo, donde cada uno de nosotros está muriendo a sí mismo, amando al otro, poniendo al otro en primer lugar. Y así estamos demostrando que somos una sola carne. Cuarto, nuestra relación sexual con nuestro cónyuge da gloria a Cristo. Podemos y debemos disfrutarla. Y demos gracias a Cristo antes y después de haber tenido placer. Es un regalo de Dios. Quinto, nuestra castidad en el matrimonio, nuestra fidelidad y el deleite testifican y dan gloria de Cristo en una sociedad cada vez más perdida, más corrupta, más desviada. Usted y yo damos testimonio público, evangelizamos al mundo, mostrando cómo nosotros sí tenemos satisfacción en nuestra relación sexual. Ellos la buscan y se pervierten cada vez más profundamente buscándola y jamás la encontrarán, porque con la relación sexual pasa lo mismo que con el dinero, nunca satisface. Si algo que han mostrado los estudios, por ejemplo, de aquellos que hacen seguimiento a la gente que ve pornografía, puede decirles cómo cada vez consumen pornografía más dura, más pervertida, en otras palabras, porque ya no les satisface, tienen que buscar algo más y algo más y algo más. Los drogadictos igual, no se satisfacen, tienen que buscar cada vez más y más y más. Así pasa con todas las cosas sin Cristo, jamás sacian, por eso se pervierten cada vez más. Nosotros damos testimonio al mundo de que nosotros sí encontramos la satisfacción en nuestra relación monógama, en la cual nos deleitamos, y damos gracias a Dios por nuestra pareja, porque nos colma, nos satisface en ella. Sexto, sí tenemos inclinaciones pecaminosas en la sexualidad. Sí, ninguno de nosotros puede decir que no, porque hacemos a Dios mentiroso. Porque Él dice muchas veces de nuestro pecado con relación a la sexualidad. Por eso nosotros debemos confesar nuestro pecado, sea de pensamiento, sea de ojos, sea de deseos, confesarlo cuando no es con nuestra pareja, o si no estamos casados, cuando lo tenemos sin estar casados. Debemos confesar y suplicar al Señor que nos cambie. No dejen que esos pensamientos adúlteros aniden en su mente, porque esos van a dar a luz pecado. Y precisamente como sabemos de nuestras debilidades, huyamos de las fuentes de tentación, por favor, mis hermanos. Huyamos de las fuentes de tentación. ¿Cómo es que si nosotros sabemos que hay una necesidad, un impulso sexual, y nos exponemos a provocaciones, no seamos tan ingenuos? Detecte cuáles son las fuentes y córtelas. Sálgase, corra de ahí, como hizo José. Por último, practicar así sea solo en la mente, en lo secreto. El adulterio es unirme a Satanás. Que este pensamiento los ayude a brincar, a huir. Miren, el reino de Satanás es el reino de la relación sexual fuera del matrimonio o sin matrimonio. Ese es su reino.
¿cómo podremos nosotros querer estar ahí y estar ahí sin salir corriendo? Así que por favor, hermanos, entiendan que ese es el reino de las tinieblas y corran a la luz, corran a Cristo, pidan perdón, pidan fortaleza al Señor y sean sabios, busquen la manera de mantenerse en la luz en el área sexual. Su esposa, en el caso de los varones, es su ayuda idónea. Use a su esposa como ayuda idónea para luchar contra estas tentaciones. Y las damas lo mismo. En el varón está su proveedor y su protector. Busque al varón. Hablemos de estas cosas, hablemos de las tentaciones. Y vigilémonos, celémonos los unos a otros. Leímos aquí en Ezequiel que el Señor es celoso, que fue provocado a celos. Qué rico que yo puedo sentir que mi pareja me ayuda siendo celosa, no dejándome estar a solas con personas del otro sexo que me quieren tentar. Eso es en tener a mi ayuda idónea, ayudándome. Bien, hermanos, oremos. Amado Señor Dios, queremos darte gracias porque tú hiciste la relación sexual en la cual nosotros tenemos satisfacción, pero sobre todo también ahora entendemos que por medio de ella te damos a tu gloria y honra. Y por eso, Señor, nos sentimos también gozosos. Es un privilegio muy grande. Queremos implorarte, Señor, que tú nos mantengas castos y fieles en nuestro hogar, porque también queremos ser castos y fieles a ti, Señor. Tú lo mereces. Tú eres un amor tan extraordinario. Tú eres, Señor, un Salvador tan maravilloso, que nosotros no queremos ofenderte, Señor. Que nosotros no queremos ser infieles a ti. Así que ayúdanos también a ser fieles en nuestro hogar y que de pensamiento, de palabra, en el deseo de nuestro corazón, seamos monógamos, Señor, y que peleemos contra el pecado en nosotros con todas nuestras fuerzas, confesando nuestros pecados cada vez que tenemos pensamientos y deseos inmundos de adulterio, Señor, que podamos confesarlos y que podamos asquearnos de ellos y que podamos clamar a ti pidiéndote que por favor nos quites, nos arranques del corazón esos deseos impuros y que nos des al contrario un amor por nuestra esposa o esposo y un amor por ti, Señor, cada vez más grande y más fiel. Imploramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.